La lluvia caía lentamente sobre los grandes ventanales del hospital privado de la familia Montenegro. Dentro de aquella habitación silenciosa, un hombre joven yacía inmóvil en una cama, conectado a varias máquinas. Su nombre era Alejandro Montenegro, heredero de una de las familias más poderosas del país, pero llevaba más de un año en coma después de un misterioso accidente. Esa noche, una joven llamada Lucía caminaba por el largo pasillo del hospital con el corazón lleno de miedo. Lucía no era rica. Era una chica humilde que había trabajado toda su vida para cuidar a su madre enferma. Pero el destino la había puesto frente a una decisión imposible. Horas antes, el abuelo de Alejandro, don Ricardo Montenegro, la había llamado a su oficina. «Necesito pedirte algo muy importante», dijo el anciano con voz cansada. «Mi nieto necesita casarse, o perderá toda su herencia». Lucía lo miró confundida. «¿Casarse? Pero señor, él está en coma». Don Ricardo suspiró profundamente. «Lo sé, pero si Alejandro no está casado antes de que termine el año, la empresa familiar pasará a manos de mi sobrino, un hombre que destruirá todo lo que construimos». Lucía bajó la mirada. «¿Y por qué yo?». El anciano la observó con ternura. «Porque tú fuiste la única que lo ayudó el día del accidente. Tú llamaste a la ambulancia. Desde ese día vienes a visitarlo aunque no te conozca». Lucía sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Un año atrás había encontrado a Alejandro inconsciente en la carretera. Desde entonces, algo en su corazón la empujaba a visitarlo de vez en cuando. Pero casarse con un hombre en coma era una locura. «No te obligaré», dijo don Ricardo. «Pero si aceptas, pagaré la operación de tu madre». Lucía cerró los ojos. La vida a veces obliga a tomar decisiones imposibles. Y esa noche, ella dijo que sí. 2 días después, en una pequeña capilla del hospital, se celebró la boda más extraña que cualquiera pudiera imaginar. Alejandro estaba en una silla especial, inconsciente, vestido con un elegante traje negro. Lucía llevaba un vestido blanco sencillo que don Ricardo había comprado para ella. El sacerdote dudó un momento antes de comenzar. «¿Aceptas a Alejandro Montenegro como tu esposo?». Lucía respiró profundamente. «Sí, acepto». El sacerdote miró al joven inconsciente, y luego al abuelo. Don Ricardo respondió por él. «Él también acepta». El matrimonio quedó sellado. Pero para Lucía, no se sentía como una boda. Se sentía como una promesa silenciosa a un hombre que quizá nunca despertaría. Las semanas pasaron. Lucía comenzó a visitar a Alejandro todos los días. Le hablaba. Le contaba historias. Le leía libros. A veces tomaba su mano y susurraba. «No sé si puedes escucharme, pero no estás solo». Los médicos decían que era inútil. Los pacientes en coma profundo rara vez despiertan después de tanto tiempo. Pero Lucía no perdía la esperanza. Porque, aunque parecía dormido, ella sentía que Alejandro podía escucharla. Una noche, el hospital estaba completamente silencioso. Lucía estaba sentada junto a la cama, agotada después de un largo día. Miró el rostro de su esposo. Era increíblemente apuesto, incluso dormido. «¿Sabes?», susurró. «Esto es extraño. Estoy casada contigo, pero ni siquiera sabes mi nombre». Una lágrima rodó por su mejilla. «Mi madre ya fue operada gracias a tu familia. Así que gracias». Se levantó lentamente. Pero antes de irse, hizo algo que ni ella misma entendía. Se inclinó suavemente y besó a Alejandro en los labios. Fue un beso corto, dulce, triste, un beso de despedida. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse, la máquina del monitor sonó. Bip, bip, bip. Lucía se quedó congelada. El ritmo del corazón de Alejandro estaba cambiando. ¿Qué? Entonces, los dedos de Alejandro se movieron. Muy lentamente. Lucía abrió los ojos con incredulidad. «Doctor, doctor». Los médicos entraron corriendo a la habitación. Mientras todos miraban sorprendidos, los ojos de Alejandro comenzaron a abrirse. Después de un año en coma, había despertado. Los doctores no podían explicarlo. «Esto es increíble». Pero lo más sorprendente ocurrió después. Alejandro miró directamente a Lucía. Su voz era débil, pero clara. «¿Quién eres?». Lucía sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Intentó responder, pero estaba demasiado emocionada.
Entonces el abuelo se acercó sonriendo. Alejandro, ella es tu esposa. Los ojos de Alejandro se abrieron aún más. ¿Mi esposa? Lucía se puso roja. Es una larga historia. Alejandro la observó por unos segundos. Luego, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Entonces, supongo que debo darte las gracias. Lucía parpadeó confundida. ¿Por qué? Alejandro respondió suavemente. Porque lo último que recuerdo antes de despertar fue tu beso. Y en ese momento, Lucía entendió algo. A veces, el amor llega de las formas más inesperadas. Incluso, cuando comienza con un hombre en coma. Alejandro seguía mirando a Lucía con curiosidad, como si intentara recordar algo escondido en su mente. La habitación estaba llena de médicos, enfermeras y del abuelo don Ricardo, pero en ese momento parecía que solo existían ellos dos. Lucía bajó la mirada, nerviosa. No es exactamente como suena, dijo rápidamente. Fue una situación especial. Alejandro levantó ligeramente una ceja. ¿Especial? Su voz todavía era débil, pero sus ojos estaban llenos de vida. Era increíble pensar que aquel hombre había estado un año entero sin despertar. Don Ricardo se acercó a la cama con una sonrisa emocionada. Hijo, lo importante ahora es que estás vivo. Todo lo demás puede esperar. Alejandro miró a su abuelo. Abuelo, ¿cuánto tiempo estuve dormido? El anciano respiró profundo antes de responder. 1 año y 3 meses. El silencio cayó en la habitación. Los ojos de Alejandro se abrieron lentamente. 1 año. Los médicos comenzaron a explicarle sobre el accidente, la cirugía y el largo coma. Alejandro escuchaba todo con atención, tratando de reconstruir su memoria. Pero de vez en cuando, sus ojos volvían a Lucía, como si algo en su corazón lo empujara hacia ella. Finalmente, los médicos decidieron que Alejandro necesitaba descansar. Solo una persona puede quedarse con él esta noche, dijo uno de los doctores. Don Ricardo miró a Lucía. Quédate tú. Lucía se sorprendió. Yo. Claro, respondió el abuelo. Después de todo, eres su esposa. Lucía sintió que su rostro se ponía rojo. Pero antes de que pudiera protestar, todos comenzaron a salir de la habitación. En pocos segundos, solo quedaron Alejandro y Lucía. El silencio volvió. Alejandro la observó con calma. Entonces, ¿de verdad estamos casados? Lucía suspiró. Sí, pero no fue una boda normal. Alejandro sonrió ligeramente. Me lo imagino. No creo haber dicho sí. Lucía no pudo evitar reír un poco. No lo dijiste. Alejandro inclinó un poco la cabeza. Entonces, cuéntame todo. Lucía tomó una silla y se sentó junto a la cama. Durante varios minutos le explicó toda la historia. El accidente, la condición de la herencia, la propuesta de don Ricardo, y la operación de su madre. Alejandro escuchó en silencio. Cuando Lucía terminó, el joven miró el techo durante unos segundos. Así que, básicamente te obligaron a casarte conmigo. Lucía negó con la cabeza. No exactamente. Yo acepté. Pero por tu madre. Sí, pero también porque sentía que era lo correcto. Alejandro la miró con atención. La mayoría de las personas habrían aceptado el dinero y desaparecido después de la boda. Lucía sonrió débilmente. Lo pensé. ¿Y por qué no lo hiciste? Lucía dudó unos segundos antes de responder. ¿Por qué? Alguien tenía que hablar contigo. Alejandro frunció el ceño. ¿Hablar conmigo? Sí. Todos decían que no podías escuchar, pero yo sentía que sí. Alejandro guardó silencio. Sus dedos se movieron lentamente sobre la sábana, como si recordara algo. A veces, dijo lentamente, soñaba que alguien hablaba conmigo. Una voz tranquila. Lucía lo miró sorprendida. ¿De verdad? Alejandro asintió ligeramente. Me contaba historias, sobre su infancia, sobre su madre, sobre lo difícil que era la vida. Lucía sintió un escalofrío. Eso, era yo. Los ojos de Alejandro se suavizaron. Lo sé. La joven lo miró confundida. ¿Cómo puedes saberlo? Alejandro sonrió un poco. Porque esa voz suena igual que la tuya. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo. Era extraño. Como si algo invisible estuviera cambiando entre ellos. Después de unos segundos,
Alejandro volvió a hablar. Hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué? El beso. Lucía casi se atraganta. El beso. Alejandro asintió. Sí. Dijiste que fue solo una despedida. Pero para mí fue diferente. Lucía lo miró nerviosa. ¿Diferente cómo? Alejandro respiró profundamente. Fue como si alguien me empujara desde la oscuridad. Lucía lo observaba sin decir nada. Como si esa oscuridad donde estaba se rompiera de repente. Alejandro giró ligeramente la cabeza hacia ella. Y lo primero que sentí fue calor. Lucía susurró. ¿Calor? Alejandro asintió. El calor de tus labios. Lucía sintió que su rostro ardía. No fue nada especial. Alejandro sonrió suavemente. Para ti quizá no. Luego añadió en voz baja. Pero para mí, fue la razón por la que regresé. Lucía se quedó completamente en silencio. No sabía qué decir. Nunca había imaginado que algo tan pequeño podría cambiarlo todo. Pero justo cuando estaba a punto de responder, la puerta del hospital se abrió de golpe. Un hombre elegante entró a la habitación con el rostro lleno de furia. Sus ojos se clavaron en Alejandro. Así que, finalmente despertaste. Lucía sintió un escalofrío. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién eres? El hombre sonrió fríamente. Tu primo. Esteban Montenegro. El mismo hombre que estaba a punto de quedarse con toda la fortuna de la familia. Y en ese momento, sus ojos se movieron lentamente hacia Lucía. Veo que también encontraste esposa mientras dormías. Su sonrisa se volvió peligrosa. ¡Qué interesante! Lucía sintió que algo estaba muy mal. Porque en los ojos de Esteban, no había sorpresa. Solo había odio. Y una pregunta comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Si su primo quería quedarse con la empresa, ¿había sido realmente un accidente lo que lo dejó en coma? Pero Alejandro aún no sabía que la respuesta a esa pregunta podría poner la vida de Lucía en peligro. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Lucía sintió un frío recorrer su espalda mientras observaba al hombre que estaba en la puerta. Esteban Montenegro parecía demasiado tranquilo para alguien que acababa de enterarse de que su primo había despertado de un coma de más de un año. Alejandro lo miró fijamente. No te recuerdo, dijo con voz débil pero firme. Esteban soltó una pequeña risa. Eso no me sorprende. Después de todo, tuviste un accidente bastante grave. La forma en que dijo la palabra accidente hizo que Lucía sintiera un extraño presentimiento. Esteban caminó lentamente hasta el borde de la cama. Pero debo admitir algo, primo. Continuó. Tu despertar es inesperado. Alejandro lo observaba con atención, intentando leer sus expresiones. ¿Por qué inesperado? Esteban se encogió de hombros. Los médicos decían que era casi imposible que despertaras. Luego sus ojos se movieron hacia Lucía. Pero parece que tu esposa tiene suerte. Lucía sintió incomodidad con la forma en que la miraba. No era una mirada amable. Era una mirada que calculaba, que evaluaba. Alejandro lo notó. Ella se llama Lucía. Esteban sonrió. Encantado. Pero no extendió la mano. En cambio, caminó alrededor de la habitación como si estuviera inspeccionando algo. Abuelo estará muy feliz de saber que despertaste, dijo finalmente. Aunque, esto cambia muchas cosas. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosas? Esteban se detuvo frente a la ventana. La empresa. La herencia. El control de todo Montenegro Holdings. Lucía miró a Alejandro. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Esteban continuó. Durante más de un año todos creyeron que no volverías. Así que muchas decisiones se tomaron sin ti. Alejandro respondió con calma. Pero ahora estoy aquí. Esteban sonrió lentamente. Sí, ahora estás aquí. El silencio se volvió pesado. Después de unos segundos, Esteban se dirigió hacia la puerta. Descansa, primo. Te espera una larga recuperación. Antes de salir, miró otra vez a Lucía. Y tú, cuídalo bien. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. Ese hombre me da miedo. Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la puerta. A mí también. Lucía se sorprendió. ¿De verdad? Alejandro asintió lentamente. No recuerdo mucho, pero algo en él me resulta peligroso. Lucía se acercó un poco más a la cama. ¿Crees que tuvo algo que ver con tu accidente?
Alejandro guardó silencio. Luego respondió. No lo sé, pero quiero averiguarlo. Lucía lo miró preocupada. Pero acabas de despertar. Deberías descansar. Alejandro giró la cabeza hacia ella. Si alguien intentó matarme una vez, podría intentarlo otra vez. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lucía sintió un escalofrío. No digas eso. Alejandro la observó con una expresión suave. No te preocupes. Mientras estés conmigo, no dejaré que nada te pase. Lucía se quedó en silencio. Era extraño escuchar esas palabras de un hombre al que apenas conocía, y que sin embargo ahora era su esposo. Pasaron unos minutos tranquilos. Lucía volvió a sentarse en la silla. Debes dormir. Alejandro suspiró. Probablemente tengas razón. Las máquinas del hospital emitían sonidos suaves y constantes. Pero justo cuando Lucía pensó que Alejandro se había dormido, él volvió a hablar. Lucía. Sí. Gracias por no abandonarme. Lucía bajó la mirada. No podía hacerlo. ¿Por qué? Lucía dudó un momento. ¿Por qué? Cuando te encontré en la carretera, pensé que habías muerto. Alejandro escuchaba en silencio. Y cuando vi que aún respirabas, sentí que Dios me estaba dando una oportunidad de salvar a alguien. Alejandro sonrió débilmente. Entonces supongo que te debo la vida 2 veces. Lucía levantó la mirada. 2 veces. Sí. La primera, cuando llamaste a la ambulancia. Hizo una pequeña pausa. La segunda, cuando me besaste. Lucía no pudo evitar sonreír. Pero antes de que pudiera responder, un sonido extraño vino del pasillo. Pasos rápidos. Lucía miró hacia la puerta. ¿Escuchaste eso? Alejandro frunció el ceño. Los pasos se detuvieron frente a la habitación. Luego, el picaporte comenzó a moverse lentamente. Lucía sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza. Tal vez es una enfermera. Pero algo no se sentía bien. La puerta comenzó a abrirse muy despacio. Una figura oscura apareció en la entrada. Lucía se levantó de inmediato. ¿Quién está ahí? La figura no respondió. Solo dio un paso hacia adentro. Y en ese momento, la luz del pasillo iluminó su rostro. Lucía abrió los ojos con sorpresa. No era una enfermera. No era un doctor. Era uno de los guardaespaldas de la familia Montenegro. Pero su expresión era extraña, casi nerviosa. Alejandro lo miró. ¿Qué pasa? El hombre dudó unos segundos antes de hablar. Señor, tenemos un problema. Lucía sintió que algo grave estaba por ocurrir. ¿Qué tipo de problema? Preguntó Alejandro. El guardaespaldas cerró la puerta detrás de él. Luego dijo en voz baja. Alguien intentó entrar en la sala de archivos de la empresa esta noche. Alejandro frunció el ceño. Sí. El guardaespaldas lo miró directamente. La persona que lo intentó llevaba órdenes de Esteban Montenegro. El silencio cayó en la habitación. Lucía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Porque si Esteban estaba intentando esconder algo, entonces tal vez Alejandro tenía razón. Tal vez su accidente no fue un accidente. Y lo peor de todo, era que ahora que Alejandro había despertado, alguien podría intentar terminar lo que empezó. El silencio se volvió pesado dentro de la habitación. Lucía miró primero al guardaespaldas, luego a Alejandro. ¿Estás seguro de lo que dices? Preguntó Alejandro con voz baja. El guardaespaldas asintió. Sí, señor. El hombre que intentó entrar fue detenido por seguridad. Cuando lo interrogamos, dijo que trabajaba para el señor Esteban. Lucía sintió que su estómago se apretaba. Alejandro respiró profundamente. ¿Qué buscaba en los archivos? No lo sabemos exactamente, respondió el guardaespaldas, pero intentaba acceder a documentos del día de su accidente. Los ojos de Alejandro se endurecieron. Entonces definitivamente está escondiendo algo. Lucía miró a Alejandro con preocupación. Esto se está volviendo peligroso. El guardaespaldas continuó. También hay otra cosa, señor. ¿Qué cosa? El hombre dudó unos segundos. Después de que supimos que usted despertó, Esteban hizo varias llamadas urgentes. Alejandro frunció el ceño. ¿A quién? A algunos miembros del consejo de la empresa. Y a un abogado. Lucía susurró. Tal vez quiere asegurarse de que no recuperes el control de la empresa. Alejandro asintió lentamente. Probablemente. El guardaespaldas se acercó un poco más. Señor, creo que debería tener cuidado.
Si él realmente tuvo algo que ver con su accidente, su despertar arruina todos sus planes. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lucía miró a Alejandro. ¿Crees que realmente intentó matarte? Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos estaban perdidos en sus pensamientos. No tengo recuerdos claros del accidente, dijo finalmente. Pero hay algo que no deja de repetirse en mi mente. Lucía se acercó un poco más. ¿Qué cosa? Una discusión. Lucía frunció el ceño. ¿Con quién? Alejandro cerró los ojos por un momento. Con Esteban. El guardaespaldas intercambió una mirada con Lucía. ¿Recuerda lo que discutían? Alejandro habló lentamente. La empresa, el control, y algo sobre unos contratos que él había firmado en secreto. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, si tú descubriste algo ilegal. Alejandro terminó la frase. Él tenía un motivo para deshacerse de mí. El silencio volvió a llenar la habitación. Lucía se sentó nuevamente, intentando procesar todo. Esto es más grave de lo que imaginaba. El guardaespaldas habló con seriedad. Señor, por seguridad, creo que debería tener vigilancia permanente. Alejandro asintió. Hazlo. El hombre inclinó la cabeza. Sí, señor. Luego salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Lucía suspiró profundamente. Nunca pensé que terminaría en medio de algo así. Alejandro la miró. Tú no elegiste esto. Lucía sonrió con un poco de tristeza. En realidad, sí lo hice. Acepté casarme contigo. Alejandro respondió suavemente. Pero no sabías que mi familia estaba llena de problemas. Lucía se encogió de hombros. Ninguna familia es perfecta. Alejandro la observó en silencio por unos segundos. Luego preguntó. Lucía, ¿tienes miedo? Ella dudó antes de responder. Un poco. Alejandro estiró lentamente su mano sobre la cama. Ven aquí. Lucía se acercó. Él tomó su mano con cuidado. Era la primera vez que la tocaba conscientemente. Sus dedos estaban fríos, pero el gesto era cálido. No dejaré que nada te pase, dijo Alejandro. Lucía sintió que su corazón latía más rápido. Era extraño, porque apenas se conocían. Pero en ese momento, su mano se sentía segura. Gracias, susurró. Alejandro la miró con una pequeña sonrisa. Después de todo, eres mi esposa. Lucía bajó la mirada, un poco avergonzada. Eso fue solo un acuerdo. Tal vez al principio. Lucía levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Alejandro respondió con calma. Que tal vez, el destino tenía otros planes. Lucía se quedó en silencio. Antes de que pudiera responder, alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez entró don Ricardo, el abuelo de Alejandro. Sus ojos estaban llenos de emoción. Alejandro. El anciano caminó rápidamente hacia la cama y tomó la mano de su nieto. No sabes cuánto esperé este día. Alejandro sonrió. Lo siento por hacerte esperar tanto, abuelo. Don Ricardo soltó una pequeña risa mientras limpiaba una lágrima. Luego miró a Lucía. ¿Y tú? Gracias por no abandonarlo. Lucía respondió con timidez. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. El anciano negó con la cabeza. No. Muy pocos habrían hecho lo que tú hiciste. Luego suspiró. Pero me temo que las cosas se pondrán difíciles ahora. Alejandro lo miró. ¿Por Esteban? Don Ricardo asintió lentamente. Ese hombre siempre quiso el control de la empresa. Lucía preguntó. ¿Cree que él tuvo algo que ver con el accidente? El anciano guardó silencio unos segundos. Luego respondió en voz baja. No tengo pruebas, pero nunca confié en él. Alejandro apretó ligeramente la mano de Lucía. Entonces tendremos que descubrir la verdad. Don Ricardo lo miró con preocupación. Pero primero debes recuperarte. Tu cuerpo aún está débil. Alejandro sonrió. Tal vez, pero mi mente ya está despierta. Lucía miró a ambos hombres. Podía sentir que algo grande estaba por comenzar. Una lucha por la verdad. Por la empresa. Y tal vez, por sus propias vidas. Pero justo cuando pensaba eso, su teléfono vibró dentro de su bolso. Lucía lo sacó lentamente. Era un número desconocido. Frunció el ceño. ¿Quién será a esta hora? Alejandro la miró. Contesta. Lucía aceptó la llamada. Hola. Durante unos segundos, nadie habló. Luego una voz masculina susurró al otro lado de la línea. Si quieres que tu esposo siga vivo,
Dile que deje de investigar el accidente. Lucía sintió que su sangre se congelaba. ¿Quién habla? Pero la llamada se cortó. Lucía bajó lentamente el teléfono. Alejandro la miró preocupado. ¿Qué pasó? Lucía tragó saliva. Alguien acaba de amenazarte. El silencio llenó la habitación. Y en ese momento, todos entendieron algo. La verdad sobre el accidente de Alejandro era mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Lucía seguía mirando su teléfono con las manos temblorosas. La habitación estaba en silencio. Alejandro notó inmediatamente que algo estaba muy mal. Lucía, ¿qué dijo esa persona? Ella levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo. Dijo, que si quieres seguir vivo, debes dejar de investigar el accidente. Don Ricardo frunció el ceño con preocupación. Entonces nuestras sospechas eran correctas. Alejandro respiró profundamente. Eso significa que alguien realmente está tratando de ocultar la verdad. Lucía apretó el teléfono entre sus manos. ¿Crees que fue Esteban? Alejandro pensó unos segundos antes de responder. Tal vez, o alguien que trabaja para él. Don Ricardo caminó lentamente por la habitación, claramente preocupado. Esto es más peligroso de lo que pensé. Lucía preguntó en voz baja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Alejandro la miró con determinación. Vamos a descubrir la verdad. Lucía negó con la cabeza. Pero si intentaron matarte una vez. Alejandro terminó la frase con calma. Entonces significa que estoy cerca de descubrir algo importante. Don Ricardo suspiró. Alejandro, tu vida está en peligro. Lo sé, abuelo. El anciano lo miró con seriedad. Por eso debemos actuar con inteligencia. Lucía observaba a ambos en silencio. Nunca imaginó que su vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Hace unas semanas, solo era una chica intentando pagar la operación de su madre. Ahora estaba en medio de un misterio peligroso dentro de una de las familias más poderosas del país. Alejandro volvió a mirar a Lucía. ¿Estás segura de que quieres quedarte en esto? Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esto puede volverse peligroso para ti también. Lucía respondió sin dudar. Ya es peligroso. Alejandro se sorprendió un poco. Lucía continuó. ¿La persona que llamó? Sabía que soy tu esposa. Don Ricardo también lo notó. Eso significa que te están vigilando. Lucía sintió un escalofrío. Entonces no estoy segura en ningún lugar. Alejandro apretó ligeramente su mano. Sí lo estás. Lucía lo miró. ¿Cómo? Mientras estés conmigo. Sus palabras fueron firmes. Lucía no pudo evitar sonrojarse un poco. Pero antes de que pudiera responder, don Ricardo habló. Debemos aumentar la seguridad inmediatamente. Justo en ese momento, el guardaespaldas volvió a entrar en la habitación. Señor Montenegro. Don Ricardo se volvió hacia él. Necesitamos más seguridad aquí. El hombre asintió. Ya lo hicimos, señor. Hay guardias en todo el piso. Luego miró a Alejandro. Pero también tenemos noticias. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué noticias? El hombre que intentó entrar en los archivos, finalmente habló. La tensión llenó la habitación. ¿Qué dijo? Preguntó Alejandro. El guardaespaldas respondió. Dijo que alguien le pagó para robar un archivo específico. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué archivo? El guardaespaldas dudó un segundo antes de responder. El informe completo del accidente. Lucía sintió que su corazón latía más rápido. Alejandro habló con calma. ¿Quién lo contrató? El guardaespaldas bajó ligeramente la voz. Dijo que recibió el dinero a través de un intermediario, pero el nombre que escuchó fue Esteban. Don Ricardo cerró los ojos con frustración. Lo sabía. Alejandro miró al techo pensativo. Entonces definitivamente está escondiendo algo. Lucía preguntó. Pero si él intentó borrar ese archivo, ¿significa que el informe tiene pruebas? Alejandro asintió lentamente. Probablemente. Don Ricardo miró al guardaespaldas. ¿Ese archivo todavía existe? El hombre respondió. Sí, señor. Está guardado en la oficina principal de la empresa. Alejandro habló de inmediato. Necesito verlo. Lucía lo miró sorprendida. ¿Ahora? Sí. Don Ricardo negó con la cabeza. Ni hablar. Apenas despertaste. Alejandro respondió con firmeza. Si Esteban sabe que estoy despierto, intentará destruir cualquier prueba. El silencio llenó la habitación.
Lucía sabía que Alejandro tenía razón, pero también sabía que su cuerpo aún estaba débil. ¿Cómo vas a ir a la empresa en tu estado?, preguntó ella. Alejandro sonrió ligeramente. Tal vez no tenga que hacerlo. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alejandro miró al guardaespaldas. Tráeme ese archivo aquí. El hombre dudó. Señor, eso podría causar sospechas. Alejandro respondió. Entonces hazlo en secreto. Don Ricardo suspiró. Esto se está volviendo una guerra. Alejandro lo miró. Tal vez siempre lo fue. Lucía observó el rostro de Alejandro. Había algo diferente en él ahora. Más fuerte. Más decidido. El hombre que había despertado del coma no era débil. Era alguien listo para luchar. Pero justo cuando pensaba eso, el guardaespaldas habló nuevamente. Hay algo más que debería saber. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué es? El hombre parecía incómodo. Hace una hora, el señor Esteban salió del hospital. Don Ricardo preguntó. ¿A dónde fue? El guardaespaldas respondió. A la empresa. Lucía sintió que su corazón se detuvo por un segundo. Alejandro también lo entendió inmediatamente. Entonces ya lo sabe. Lucía susurró. ¿Qué cosa? Alejandro la miró con seriedad. Que el archivo del accidente todavía existe. El silencio volvió a llenar la habitación. Porque si Esteban había ido a la empresa, solo podía significar una cosa. Estaba intentando destruir la última prueba que podría revelar la verdad sobre el accidente. Y si lo lograba, tal vez nadie podría demostrar jamás quién intentó matar a Alejandro Montenegro. La tensión llenaba la habitación del hospital. Lucía miraba a Alejandro con preocupación mientras el guardaespaldas terminaba de hablar. Esteban ya iba camino a la empresa. Eso solo podía significar una cosa. Quería destruir el archivo del accidente antes de que alguien lo viera. Alejandro apretó los dientes. No podemos dejar que lo haga. Don Ricardo habló con seriedad. Pero no puedes levantarte de esa cama todavía. Alejandro miró al guardaespaldas. ¿Cuánto tardará Esteban en llegar a la empresa? Unos 20 minutos, señor. Alejandro pensó rápidamente. Luego dijo. Entonces todavía tenemos tiempo. Lucía frunció el ceño. ¿Tiempo para qué? Alejandro respondió. Para llegar antes que él. Don Ricardo negó con la cabeza. Es imposible. Pero el guardaespaldas habló. No exactamente. Todos lo miraron. La familia Montenegro tiene un helipuerto privado en el hospital. Si usamos el helicóptero, podemos llegar en 10 minutos. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad? Alejandro sonrió levemente. Entonces vamos. Don Ricardo suspiró. Eres igual de terco que tu padre. Pero finalmente asintió. Muy bien, vamos a detener a ese traidor. 10 minutos después, un helicóptero negro aterrizaba en la azotea del edificio principal de Montenegro Holdings. Lucía ayudaba a Alejandro a caminar. Todavía estaba débil, pero su determinación era más fuerte que el dolor. Cuando entraron al edificio, varios empleados los miraron con sorpresa. El señor Alejandro. La noticia de que había despertado comenzaba a correr rápidamente. Pero Alejandro no se detuvo. La sala de archivos, dijo al guardaespaldas. Subieron rápidamente al último piso. Pero cuando llegaron, la puerta estaba abierta. Lucía sintió un mal presentimiento. Llegamos tarde. Alejandro entró primero. Dentro de la sala estaba Esteban. Sostenía una carpeta en la mano. Y frente a él, había un pequeño incinerador de documentos encendido. Esteban levantó la mirada lentamente. Y cuando vio a Alejandro, su rostro se congeló. Imposible. Alejandro habló con calma. Hola, primo. El silencio llenó la habitación. Lucía podía sentir la tensión en el aire. Esteban dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Vaya, parece que los milagros existen. Alejandro dio un paso adelante. Deja ese archivo. Esteban levantó la carpeta. ¿Te refieres a esto? Alejandro lo miró fijamente. Ese informe demuestra que mi accidente no fue un accidente. Esteban sonrió con frialdad. Eres más inteligente de lo que recordaba. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, si intentaste matarlo. Esteban la miró con desprecio. Tú debes ser la famosa esposa. Luego miró nuevamente a Alejandro. Sí, yo lo hice. Don Ricardo apretó su bastón con furia. Maldito. Esteban continuó hablando con calma.
Alejandro descubrió que estaba haciendo negocios secretos con otras empresas. Si hablaba, yo lo perdería todo. Lucía susurró. Así que intentaste asesinar a tu propio primo. Esteban levantó los hombros. Los negocios son los negocios. Luego levantó el archivo sobre el incinerador. Pero ahora, nadie podrá probarlo. Justo cuando iba a soltar la carpeta, Alejandro habló. Ya es demasiado tarde. Esteban frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El guardaespaldas dio un paso adelante. Ese archivo ya fue copiado hace una hora. Esteban quedó paralizado. ¿Qué? Don Ricardo sonrió con satisfacción. Y también fue enviado a la policía. El rostro de Esteban se volvió pálido. No. En ese momento, las sirenas de la policía se escucharon afuera del edificio. Lucía sintió un gran alivio. La puerta se abrió de golpe. Varios oficiales entraron. Esteban Montenegro. Está arrestado por intento de asesinato. Esteban intentó escapar, pero los guardias lo sujetaron rápidamente. Mientras lo esposaban, miró a Alejandro con odio. Esto no termina aquí. Alejandro lo observó con calma. Sí termina. Los policías se llevaron a Esteban fuera de la sala. El silencio volvió. Don Ricardo suspiró profundamente. Finalmente, la verdad salió a la luz. Lucía miró a Alejandro. Todo terminó. Alejandro también la miró. Sus ojos eran suaves ahora. Sí, gracias a ti. Lucía se sorprendió. ¿A mí? Alejandro sonrió. Si no me hubieras encontrado ese día, estaría muerto. Lucía respondió con una pequeña sonrisa. Y si no te hubiera besado, seguirías dormido. Alejandro soltó una pequeña risa. Don Ricardo también sonrió. Tal vez ese beso fue el verdadero milagro. Lucía bajó la mirada, un poco avergonzada. Pero Alejandro tomó suavemente su mano. Lucía. Ella levantó la mirada. Sí. Alejandro habló con sinceridad. Nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo. Hizo una pequeña pausa. Pero me gustaría que ahora fuera real. El corazón de Lucía comenzó a latir rápidamente. ¿Real? Alejandro asintió. Sí. Sin contratos, sin condiciones. Lucía lo miró por unos segundos. Luego sonrió. Creo que ya lo era. Alejandro la abrazó suavemente. Don Ricardo observaba la escena con una sonrisa orgullosa. A veces, las historias de amor comienzan de formas extrañas. Un accidente. Un coma. Un beso inesperado. Pero en este caso, ese beso no solo despertó a un hombre. También despertó un amor que cambiaría sus vidas para siempre. Fin Corazón Rojo.